Contacto con la región. Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. En Argentina, las tensiones entre el presidente Javier Milei y algunos gobernadores del sur del país se agravaron fuertemente durante este fin de semana. Las principales provincias petroleras y gasíferas amenazan con cortar este miércoles el suministro de su producción al resto del país debido a la disputa por fondos federales con el Poder Ejecutivo, cuyos ajustes fiscales impactan justamente en los gobiernos locales. Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa y Neuquén anunciaron el viernes que, comillas, si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces esa provincia no entregará su petróleo y su gas. ¿Por qué se generó esta situación? Porque el Ministerio de Economía dispuso que comenzara a cobrarse una deuda que esa provincia tiene con el gobierno nacional, descontándola de la transferencia mensual que debe realizarse por la recaudación de tributos federales. Milei reaccionó. Lo hizo durante su vuelo a Estados Unidos. En un mensaje que publicó en sus redes sociales, el presidente trató de degenerados fiscales a los gobernadores que apoyaron el reclamo de Chubut. Hubo también un comunicado de la oficina del presidente donde se denunció el despilfarro de las provincias que se niegan a bajar a gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. El intercambio continuó luego con más posteos de Milei durante su vuelo y reacciones de los gobernadores y otros dirigentes dentro del territorio argentino. ¿A dónde iba Milei? Milei se dirigía a Estados Unidos para participar el sábado en la Conferencia de Acción Política de Acción Conservadora, CEPAC, que reúne a gobernadores y líderes mundiales que se identifican con ese perfil. No dejen avanzar al socialismo, clamó el presidente argentino durante su discurso en ese encuentro, donde estimó que la justicia social es una aberración. En su ponencia, Milei profundizó en los planteos que había realizado en el foro de Davos, desarrollando ahora, adelantó, sus fundamentos teóricos. En especial insistió en su idea de que el mundo está en peligro debido al socialismo. La intervención del presidente argentino ocurrió poco después de la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos no llegaron a tener una reunión formal por un problema de agenda, pero sí se encontraron brevemente entre bastidores cuando se saludaron de manera efusiva e intercambiaron elogios. President! Nice to meet you. It's a very big pleasure to know you, President. It's an honor for me. Thank you for the work for me. I'm very happy. You are very generous with me. Thank you very much. It's a very big pleasure. Capaz que escucharon, ¿no?, lo que intercambiaban, lo que decían entre ellos dos. Presidente, le dice Milei a Trump cuando lo ve y cuando se acerca, lo abraza, le palmea la espalda. Es un placer muy grande y un honor conocerlo. Y del otro lado, Trump termina diciendo "Make Argentina Great Again". Jugó con ese eslogan de su campaña, MAGA, ¿no? Make America Great Again. Dijo, bueno, esa misma sigla se puede aplicar a Argentina, Make Argentina Great Again. El presidente argentino le respondió con el "Viva la libertad, carajo", que es casi que su mantra, ¿no? Bueno, vamos a profundizar en todo este panorama. Estamos con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Romina, Emiliano y audiencia de Perspectiva. ¿Cómo les va? ¿Te parece si empezamos? Porque tenemos dos grandes temas para hablar, ¿no? Comencemos, si te parece, por el frente interno, por esto que señalaba Emiliano respecto a el enfrentamiento de Milei con los gobernadores de las provincias del sur, algunos de los gobernadores de las provincias del sur. Expliquemos la escalada que se dio en este conflicto, ¿no? ¿Cómo terminó en esta situación de amenaza del gobernador de Chubut respecto a que va a cortar el suministro directamente de gas, por ejemplo? La verdad es que hay mucha preocupación, sí, ha escalado de forma tal que lo que empezó como, bueno, un debate político, digamos, normal, por el debate parlamentario de aquella ley que creaba nuevos recursos fiscales, derivó después en un intercambio de agravios en discursos y en las redes sociales,
y ahora estamos esperando la posibilidad de que el miércoles, si no se concreta el envío de estos fondos fiscales, bueno, ya si la provincia de Chubut cumple con su amenaza, puede cortar la producción de petróleo. Realmente es una situación grave y la gente se pregunta cómo llegamos a esto. Fíjense lo que marca la gravedad del momento, que es que Milei ya no se limita a confrontar con el kirchnerismo o con los peronistas del Congreso que responden a los gobernadores, sino que ya llega a pelearse con figuras del propio macrismo, porque el protagonista de esta última crisis, Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, pertenece al PRO, que es el partido de Mauricio Macri. Y si ustedes recuerdan, hace apenas 2 semanas, el tema sobre el que especulaba todo el ámbito político era el posible ingreso del macrismo al gobierno, con ministros en el gabinete, con un bloque unificado en el Congreso, pero ahora ni siquiera el propio Mauricio Macri pudo evitar que estallara esta crisis. La gota que derramó el vaso fue este descuento de 13.500 millones de pesos, que al tipo de cambio oficial serían unos 16 millones de dólares y que al cambio del mercado paralelo serían 13 millones. La verdad es que luce como una cifra chica para haber generado semejante crisis política, pero bueno, obviamente lo que hay atrás de eso es algo mucho más grande, ¿no? El gobierno alega que Chubut se atrasa en el pago de cuotas, la provincia dice que le había pedido permiso al Banco Central para refinanciar mediante la emisión de un bono, pero que le trabaron esa solución, el gobierno dice que no es así, todo deriva en ese intercambio agresivo de tweets y ahora ambos se están amenazando con acciones legales que van a terminar seguramente en la Corte Suprema de Justicia. Lo que da la dimensión de esta crisis es que Torres tiene el apoyo de la totalidad de los gobernadores, que incluye desde Axel Kicillof, por ejemplo, que hoy se acaba de enterar esta mañana en el boletín oficial que se quedó sin el fondo que le había dado Alberto Fernández con dinero de la ciudad de Buenos Aires, ya acaba de ser eliminado ese fondo, así que lejos de desescalar la crisis se va agregando más gente enojada contra el gobierno nacional, y fíjense que en la lista de los gobernadores que apoyaron el reclamo contra Milei se incluye el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, que es el primo hermano de Mauricio. Así que está complicado el tema, y lo que preocupa a muchos es que el presidente Milei deja toda la sensación de que no solo no le preocupa esa situación de conflicto, sino de que por el contrario se siente cómodo en esa situación de confrontación, ¿no? Te iba a preguntar, a ver, el conflicto de fondo detrás, claramente hay un aspecto político, pero Milei se ha quejado y de hecho el comunicado de su gobierno habla de que los gobernadores, no quieren hacer un esfuerzo de ajuste fiscal, ¿no? Por ejemplo. Claro. En realidad, por eso le decía antes, luce muy chica la cifra de los 13 millones de dólares por los cuales se están peleando, pero eso es apenitas la punta del iceberg, ¿no? Lo que hay abajo es una pelea por quién se hace cargo de un agujero fiscal de 2 billones, con B, 2 billones de pesos, que es lo que iba a entrar por concepto de impuestos y ahora ya no va a ingresar después que se frustró esta ley ómnibus. Sobre todo, el presidente lo que quiere es que los gobernadores acepten reinstaurar el impuesto a las ganancias, que es el que grava a los asalariados de nivel alto. Es un impuesto que iba a recaudar un punto más del PBI que se reparte entre la nación y las provincias. Pero los gobernadores no quieren votar ese impuesto. Tienen, la verdad, motivos de peso para no votarlo. Primero es porque ellos habían apoyado la eliminación, entonces temen al enojo de los votantes, pero acaso más importante es que no quieren irritar a la central sindical CGT, que tiene como una de sus banderas fundamentales la resistencia contra el impuesto a las ganancias. Si ustedes recuerdan, en el último paro del 24 de enero, ese fue el tema principal en los discursos. Entonces, bueno, están tratando de ver modos alternativos de compensar la pérdida del impuesto a las ganancias. Y ya le han hecho 3 propuestas a Milei que el presidente rechazó. No quiso coparticipar un impuesto llamado impuesto al cheque, ni tampoco el llamado impuesto país que instauró Alberto Fernández para gravar la compra de dólares, que ahora se aplica
a las importaciones, ni tampoco la suba reciente del impuesto al combustible, que va a encarecer 17% el precio de la nafta. ¿Por qué el presidente rechaza esas propuestas? Bueno, primero hay una cuestión fiscal. Si comparte esa plata con las provincias, es menos plata para el Tesoro Nacional, pero además porque el presidente siente que si él les da ese dinero, a los gobernadores provinciales les va a salir casi gratis el haber votado la eliminación de ganancias y además haber boicoteado la ley ómnibus. En definitiva, lo que estamos viendo es una pelea de resistencia, a ver quién afloja primero. Milei está convencido de que los gobernadores, ante la evidencia de que se van a quedar sin recursos fiscales, van a terminar rindiéndose. ¿Y qué significa en términos de Milei rendirse? Que van a terminar dándole los votos en el Congreso para que Milei tenga más recursos fiscales a través de nuevos impuestos. En este contexto también se han acrecentado las expectativas por el discurso de Milei, ¿no? En lo que va a ser la inauguración de sesiones del Congreso. Hay especulaciones con el anuncio de nuevos proyectos de ley, por ejemplo, para garantizar el equilibrio fiscal, ¿no? Claro, se pueden imaginar cuál es el clima, el ambiente que hay en el Parlamento, donde Milei tiene que dar un mensaje este viernes cuando se inaugure el año legislativo. Ya había bastante tensión de antes por expresiones bastante agresivas del presidente, que entre otros epítetos había dicho que el Congreso era un nido de ratas y había acusado a los legisladores de defender intereses y hacer lobby para representar a sectores de poder cuando no los trató directamente de coimeros. Ahora, para agregarle un condimento especial, Milei avisó que va a enviar un proyecto de ley que declara como un delito la emisión de dinero para financiar el déficit fiscal. Esto incluye la asistencia monetaria directa, en la que el Banco Central entrega pesos para cubrir el bache fiscal, como también formas indirectas, como por ejemplo cuando el Banco Central compra bonos emitidos por el Tesoro, que es algo que ha sido la tónica de los últimos 2 años y sobre lo cual el Fondo Monetario Internacional hasta se ha mostrado relativamente tolerante. El propio Milei, cuando le contó que cuando le explicó este proyecto a Gita Gopinath, la ejecutiva del Fondo Monetario, ella abrió los ojos muy grandes en señal de sorpresa. Y claro, no es para menos, porque la verdad es que hay muy pocos países en el mundo que no incurran en déficit fiscal en algún momento, y además si esta ley que quiere aprobar Milei estuviera vigente, bueno, tendrían que estar presos todos los presidentes del Banco Central de los últimos años, más todos los diputados y senadores que han votado presupuestos sin financiación. La cuestión que queda planteada es si Milei realmente cree que un proyecto de ley de ese tipo tiene chance de ser aprobado, o si sabe que se lo van a rebotar, pero lo está presentando como un gesto político, ¿no? Si lo presenta como un gesto político, en realidad lo que él está haciendo es reafirmar su compromiso con el ajuste fiscal en un momento en el que todos los economistas dicen que el superávit que está logrando el gobierno es apenas momentáneo y que no se va a poder sostener el resto del año. Por eso no es casualidad que la primera persona a quien le haya contado este proyecto fue a la ejecutiva del Fondo Monetario, porque Milei sabía que ella se iba a entrevistar con economistas para preguntarles qué opinaban del plan de ajuste de Milei, y todos le transmitieron dudas sobre si se va a poder aplicar, sobre si se va a poder sostener en el futuro un ajuste tan duro. Fernando, a ver, con este trasfondo en materia local y con este tema de justamente el ajuste fiscal, por otro lado estaba lo que señalaba Emiliano respecto a el nuevo intento de Milei por posicionarse como referente global, ¿no? de los liberales, por ejemplo, en la convención del sábado, donde tuvo este encuentro así fugaz con Donald Trump. ¿Qué repercusiones generó este hecho? ¿Cómo se vio allí en Argentina? Bueno, Milei tuvo una frase muy elocuente. Cuando le hicieron una entrevista, dijo que él viene de, ¿cómo fue que dijo? Jugar la final de la Champions League. Es decir, para él la participación en este tipo de eventos internacionales, en una analogía futbolera, equivale a jugar la final de la Champions League. Y venir a pelearse con los gobernadores provinciales es como jugar contra un cuadro chico. Él lo que quiere plantear es una contraposición entre su falta de apoyo político en el Congreso Nacional
con las demostraciones de apoyo político que está teniendo en el exterior, donde, bueno, se está posicionando como un referente global de la corriente libertaria. Este fin de semana en Estados Unidos realmente lo hemos visto exultante en esa convención de la acción política conservadora, a la que la prensa estadounidense llama Trump Fest, ¿no? Como una especie de festival de apoyo a Trump, y bueno, que ha reunido a referentes de la derecha de todo el mundo. Milei allí había sido una de las figuras más esperadas. Milei consideró un hecho importante que Trump en su propio discurso lo haya felicitado, le haya dedicado esa adaptación del eslogan de campaña Make America Great Again, hagamos América grande de nuevo, lo adaptó para dedicarle un apoyo a Milei. Y bueno, el discurso de Milei fue un poco raro para el contexto, ¿no? Porque fue de un tono más bien académico, se dedicó a refutar a los economistas clásicos que justifican el intervencionismo estatal para corregir las fallas del mercado. Según Milei no existen tales fallas, y dijo que Argentina era un ejemplo de esa situación porque ya encontró 380.000 regulaciones sin justificación. En el cierre del discurso sí se puso un poco más político, le dio un firme apoyo a Donald Trump, se fotografió con él, una situación que generó un poco de polémica interna en el gobierno porque esa preferencia explícita por Trump, claro, irrita a la administración Biden, justo en un momento en que Argentina está negociando una mejora de las condiciones de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para lo cual resulta determinante la postura que tome el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden, en el directorio del fondo. A Milei lo ha ayudado un poco indirectamente la actitud que ha tomado el gobierno del presidente brasileño Lula da Silva, que con sus últimas frases de crítica a Israel y el alineamiento internacional que está tomando ha hecho que Estados Unidos necesite más que antes de un alineamiento en la región de Sudamérica, y por eso le ha perdonado un poco esas intromisiones de Milei en la interna de Estados Unidos. Fernando, gracias por este reporte con estos dos grandes temas de conversación en la República Argentina por estas horas, y nos volvemos a contactar seguramente en los próximos días para seguir de cerca entonces, sobre todo, cómo sigue esta situación con los gobernadores y qué es lo que pasa en ese sentido. Te mandamos un abrazo. Un abrazo y hasta pronto.